hoy viernes 3 de abril emitiendo este primer congreso social sobre experiencias en teletrabajo, y en esta situación que nos está tocando a todos vivir y la que venimos hablando a lo largo de toda la tarde, hay un aspecto que es cómo nos encontramos emocionalmente, cuál es nuestro valor psicológico ante lo que nos está ocurriendo ahora por este confinamiento, pero sobre todo cuando tenemos que teletrabajar en casa, independientemente de este confinamiento. ¿Cómo tenemos que predisponernos psicológicamente cuando decidamos trabajar o nos impongan trabajar en casa? David, de esto vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Qué tal, Ángel? Pues sí, y además lo vamos a hacer con una persona a la que yo tenía especiales ganas de saludar porque, yo vengo del mundo del deporte y sigo trabajando muchas veces justo en este mundo, y si hay alguna cosa importante y trascendente que se puede adaptar a la situación que estamos viviendo, es el hecho de que los deportistas de élite prácticamente están en un estado de alta tensión, ¿no? Que es, yo creo, parecido al que estamos nosotros en estos momentos. Y además, aunque no sea un confinamiento tan severo como el nuestro, pues sabemos que hay muchos deportistas y muchas plantillas que tienen que estar concentrados durante semanas o meses en un sitio en el que solo pueden levantarse, ver las mismas caras, comer prácticamente lo mismo, entrenarse y volver a dormir, ¿no? Entonces, queríamos hablar de psicología, que creo que es un aspecto fundamental y que está generando muchísimas preguntas por parte de la gente, como es normal, porque prácticamente nadie ha vivido un confinamiento de estas características. Y hemos buscado a un psicólogo que ha trabajado con atletas de élite en el mundo de la pelota valenciana, en el mundo del Mundial de Motociclismo, en el mundo de alta competición de ciclismo, y que yo creo que nos puede hablar de esto y de muchas más cosas, y seguramente nos puede orientar en lo que tenemos que hacer o simplemente en lo que tenemos que sentir, Ángel, y cómo sentirlo para que poco a poco vayamos pasando las fases por las que estamos atravesando. David Llopis, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La primera pregunta es obligada, además se la estamos haciendo a todos los ponentes. ¿Cómo vive un psicólogo este confinamiento en el que estamos todos presos? Bueno, pues en primer lugar lo tienes que vivir aceptando la situación personal que te toca vivir. Al final, todos los ciudadanos estamos ahora recluidos dentro de nuestra casa. A cada uno el mundo laboral le afecta de una forma, es decir, bueno, unos tienen que desplazarse al trabajo, otros pueden trabajar desde casa, otros están perdiendo ese trabajo. Unos, pues bueno, la casa puede permitir unas condiciones, depende también de si tienes familia, la edad de la familia, etcétera. Es decir, hay una primera situación que es importante, porque estos días se están dando muchas recomendaciones, que tenemos que tener en cuenta es que cada uno tiene que ajustar esas recomendaciones que se están dando al contexto concreto de su casa, que es donde estamos todos, porque ahí habrá muchas diferencias, muchos matices, y es ahí donde cada ciudadano tiene que hacer un esfuerzo por intentar entender cuál es el sentido de la recomendación y adaptarla a su contexto. Es un poco parecido a lo que trabajamos con los deportistas. Mira, yo que he vivido el mundo del deporte tanto en categorías de formación como en la élite, quiero preguntarle a David primero por los niños, porque siempre estamos viendo cómo tenemos que cuidarnos nosotros, cómo tenemos que reaccionar nosotros, cómo tenemos que intentar cuidarles, pero muchas veces todo el ruido que tenemos lógico en nuestra cabeza nos impide ver, David, cuál es el que ellos nos intentan transmitir. Tú que también en muchas ocasiones has tratado con gente muy joven, ¿cuál crees que debe ser la disposición para aquellas personas que tengan niños? Claro, ahí hay una línea de trabajo también muy importante, ¿no? Cómo están viviendo los menores estas situaciones. Porque, como decíais al principio, estamos ante una situación por la que no hemos pasado nunca, con lo cual no sabemos exactamente cómo nos tenemos que enfrentar a ella. Entonces, por un lado, es importante que veamos que cada semana nos va a generar un escenario distinto. Es decir, la primera semana era el escenario donde, bueno, no teníamos muy claro si esto iba en serio o no. Es decir, es la semana en la que
parecía que no nos lo creíamos, que no podía ser, y hasta que no hubo una orden clara de que no sale nadie de casa, es decir, no se empezó a aceptar la situación. Tenemos una siguiente semana donde, pues bueno, tenemos que ir haciendo los primeros ajustes, las primeras concreciones, y luego ya entramos en esta semana en la que lo fundamental es ya forzar, ayudar a los chavales a que todo vuelva a tener un orden. Es decir, que haya una organización del día, que se levanten a una hora, un orden lo más parecido al orden que tenían antes de que se produjese esto. Eso es importante, ¿no? En la vida de las personas, tanto de los deportistas como de cualquier ciudadano, el tener un día ordenado te permite sacarle el máximo provecho y te permite, al finalizar ese día, sentirte satisfecho de lo que ha pasado. Yo creo que eso es un aspecto muy importante en los más jóvenes, que los adultos les ayudemos a ese orden que si son deportistas, desde lo que son sus entidades deportivas, les están generando un plan de trabajo para que no pierdan ese componente físico. Desde los centros educativos también están generando unos trabajos a distancia para que aprovechen este tiempo. Entonces, a partir de esos dos elementos, desde el contexto familiar se tiene que ayudar. Evidentemente no es lo mismo los más pequeños que los más mayores. Los más pequeños tenemos que aprovechar ese momento para generar en ellos una mayor responsabilidad, que asuman y que empiezan a entender que el día se lo tienen que organizar ellos. Y en los más mayores lo que podemos es aprovechar esa situación para generar conversaciones con ellos, conversaciones en torno a la responsabilidad. David, permíteme que muy interesante todo lo que dices, pero permíteme que derivemos ahora el debate psicológico al tema del teletrabajo, es decir, de aquel trabajador al que le han impuesto ahora trabajar en casa o de aquel trabajador que libremente decide, cuando pase todo esto, seguir teletrabajando en casa. ¿Cómo tiene que predisponerse psicológicamente una persona que ha decidido o le han impuesto el estar trabajando en su propio hogar? Yo creo que lo primero que va a descubrir las empresas y las personas es que antes hacíamos cosas que ahora las podemos hacer desde casa, incluso las podemos hacer mejor. Porque antes muchas reuniones no las podíamos tener porque necesitabas conectar en un mismo lugar y en un mismo tiempo a personas que a lo mejor físicamente estaban desplazadas, y ahora mucha gente ha descubierto que se puede trabajar así y que incluso puedes estar presente en reuniones en distintos momentos de las reuniones, con lo cual lo primero que nos encontramos es que mucha gente está descubriendo un escenario distinto. En mi caso concreto con deportistas, pues yo había con unos deportistas con los que ya trabajaba online y con otros que trabajaba presencial. Ahora trabajo con todo presencial. Y aquellos que eran más reticentes a la conexión online, ahora lo ven. Con lo cual, lo primero que tenemos que tener es revisar un poco la actitud que tenemos hacia el teletrabajo. Porque a partir de ahí, digamos que lo aceptaremos mucho mejor y nos permitirá trabajar en esa línea. A partir de ahí, lo que tenemos que generar es un escenario lo más parecido al escenario que teníamos en nuestro lugar de trabajo. Es decir, si antes hablábamos de que las rutinas son importantes en los jóvenes, en los adultos también es importante. Entonces, si yo trabajo desde casa, tengo que decidir cómo organizo ese día. Tengo que decidir cuál es mi espacio, cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera. David, al final creo que tu entrada ha sido muy importante porque hablabas de que no todo el mundo va a tener la misma disposición, ni tiene la misma casa, ni tiene las mismas circunstancias familiares. Te quiero preguntar por los momentos de soledad y cómo conseguirlos, si son necesarios, si no puedes tenerlos porque vives en una casa de 50 metros cuadrados con 3 niños y una persona mayor a tu cargo, ¿qué cosas puedes hacer para poder desconectar en un momento determinado? Porque entiendo también que a la ansiedad del problema de salud que tenemos externo e incluso de la crisis económica que está entrando también por la puerta, se une o se puede unir la ansiedad de no saber cómo, en qué momento, dónde o cuándo voy a poder desconectar, aunque sea un poco. Claro, ahí hay dos líneas de trabajo que coinciden con muchas cosas que trabajamos con los deportistas. Con los deportistas en general, para prepararlos para la competición, y con los deportistas en este momento. Hay un tema importante
que es que este tiempo, es decir, ahora la gente tiene más tiempo, hay más tiempo, hay que dedicarlo, es un buen tiempo para dedicarlo al autoconocimiento, es decir, a conocerse un poco más, a pensar un poco más hacia adentro. Pero también, si en los equipos trabajamos, y es una variable muy importante, en el conocimiento grupal, yo creo que trasladando al ámbito familiar, ahora es un buen momento también para trabajar el conocimiento familiar. Entonces, es un momento en el que dentro de la soledad y el confinamiento podemos trabajar también el conocer más a los miembros de la familia, porque posiblemente muchos no han pasado tanto tiempo como lo están pasando ahora con la familia. Entonces, esa soledad, y voy un poco a lo que planteas, David, esa soledad hoy en día nos permite el conectarnos con otra gente que también está en soledad a través de todos los canales de conexión que hoy estamos viendo que son imprescindibles. Entonces, hoy estamos viendo llamadas familiares en las que se conectan los abuelos con los nietos, con los hijos. Es decir, estamos descubriendo o estamos forzando a que la gente descubra formas de conectarse online, que son muy poderosas, hasta ahora no se utilizaban, pero ahora la situación nos ha forzado a que las tenemos que utilizar. Y de esa forma se están produciendo esas conexiones a mucho nivel, donde esa parte más afectiva, esa generar emociones de unos hacia otros, se puede producir. Entonces, bueno, si antes eran muy necesarias las visitas físicas a los seres queridos, a la familia, ahora esas visitas se están generando en conexión. Ahí es muy importante también un poco la labor didáctica educativa que todos los periodistas estáis haciendo en cuanto a generar un poco esa cultura de abrir las mentes hacia las nuevas tecnologías y que todos participen. Porque realmente es una de las grandes válvulas de desahogo emocional que están teniendo ahora las personas. Esa conexión con esos seres queridos que realmente son los que te van a servir de base para que el impacto emocional que supone esto se vaya mitigando. Hablas de la socialización, que me parece fundamental. La gran diferencia probablemente entre el trabajo tradicional, como lo conocemos en un puesto determinado, y el teletrabajo es que esa sociabilización desaparece de alguna manera, por lo menos el contacto físico, que para todos los que hemos trabajado o han trabajado o trabajan en un puesto de trabajo físico, ¿no? O presencial, es muy importante, ¿no? Cuando una persona se decide teletrabajar o está teletrabajando, ¿cómo puede subsanar esta falta de socialización, de contacto físico con otros? De la misma manera que comentabas, entiendo. Claro, digamos que ahora echamos más en falta el contacto físico porque ahora lo tenemos prohibido, es decir, ahora no podemos quedar con nadie físicamente. Pero cuando uno adopta el teletrabajo en situaciones normales, es decir, como una opción laboral, no está privado de conectar físicamente con la gente, es decir, esa opción la tiene. Es decir, tú puedes trabajar desde el teletrabajo en un 90%, pero puedes seguir teniendo reuniones con presencia física en un 10%. Con lo cual, tú ya de alguna forma equilibras lo que necesitas con contacto físico y lo que necesitas con presencia física, o puedes hacer desde una plataforma online. Claro, ahora digamos que el contacto físico lo echamos en más falta porque es lo que tenemos limitado. Es decir, no, es que ahora no puedes salir, no puedes quedar con nadie, no puedes bajar a la calle y cruzarte con un amigo y ponerte a preguntar, a ver cómo está. Es decir, eso no se puede hacer, porque estamos en una situación en la que eso no se produce. Cuando el teletrabajo lo adoptamos como forma de trabajar, sí que podemos hacer eso, con lo cual no tenemos tanta necesidad, porque además, poco a poco, nos iremos adaptando a hablar de esta forma. Es decir, bueno, yo os veo ahora a vosotros, estamos hablando y normalizo esta situación que antes no era normal, con lo cual, bueno, yo ya sé ahora que puedo hablar. Esa es la gran oportunidad que nos genera esta situación. Es decir, esta situación no la ha decidido nadie tener, nos viene dada, con lo cual, desde el punto psicológico, lo más importante es que la aceptemos y a partir de ella decidamos cómo la vamos a gestionar. Es un poco lo que muchas veces trabajamos con los deportistas. Es decir, bueno, al final, cuando nosotros preparamos a un deportista para la competición, lo que estamos es intentar prepararlo para que supere todas aquellas situaciones que el deporte les va a generar. Unas son más directamente relacionadas con la propia competición y tú la puedes preparar, como puede ser una carrera de 1500 o una prueba ciclista. Entonces tú le preparas y analizas con él las situaciones a las que se va a enfrentar.
Pero luego hay otras situaciones que tú no puedes prever o que tú no quieres prever, que es, por ejemplo, cuando se produce una lesión en un deportista. Yo creo que hay una situación muy parecida en cómo vive un deportista una lesión a lo que estamos viviendo ahora, en el sentido de que la lesión uno no la quiere, la lesión te viene, al principio no te la crees, después ya empiezas a darte cuenta que sí, que está lesionado y que tienes que dejar de hacer algunas cosas, que es lo que nos está pasando ahora. Después ya, cuando aceptas que estás lesionado, tienes que empezar a reorganizar tu vida en función de tu lesión y ya te tienes que olvidar de lo otro. Y quieres saber, ¿no? Y el lesionado lo que quiere saber es cuándo va a volver a estar bien, que es lo que nos pasa ahora. Oye, ¿y esto cuándo se va a acabar? Y entonces el médico te va a decir, pues no se sabe, parece ser que, etcétera, etcétera. Entonces, esa lesión es muy similar, es decir, cuando trabajas con un deportista, lo que intentas es generarle recursos en ese momento para que supere el impacto emocional que esa lesión le ha producido. Porque desde ahí, desde superar ese impacto emocional y desde generarles recursos, les vas a ayudar a que puedan gestionar esa situación y vivirla. David, este es un congreso que intenta ayudar a la gente al máximo posible, que en cierto momento intenta ser lo más optimista posible, pero somos conscientes de que cada situación es distinta y que hay gente, por ejemplo, que ha tenido o tiene matrimonios en los que la base real de la continuidad es que se ven poco, porque los dos trabajan mucho, o que tienen que gestionar por primera vez estar con niños durante mucho tiempo porque ni siquiera los tienen en vacaciones o los dejan con los abuelos, etcétera. Te quiero preguntar también por eso, por la gente que está teniendo conflictos con su pareja, con los niños, conflictos propios, y cómo poder lidiar dentro de lo que cabe con esa problemática para que no se agrave y para que se vaya suavizando con el tiempo. Claro, ahora vivimos, digamos que tú te estás anticipando a lo que va a empezar a pasar en las próximas semanas, que es muy claro, que es un poco qué genera la convivencia. Es decir, bueno, cuando se haya producido ya esas fases de adaptación, cuando ya reorganicemos el día, lo que se están encontrando las familias es conocer más a los miembros, interaccionar. Es decir, es que esta situación es muy parecida a la que se estaba viendo en periodos de vacaciones, que eso también genera muchas crisis de relaciones, pero ahora la vamos a vivir en un contexto en el que realmente lo que se va a producir es en un contexto en el que hay un estrés añadido. Claro, ahí es importante lo que yo comentaba antes, es decir, ese tiempo que ahora tienes todavía en estas semanas previas para empezar a trabajar un poco las buenas relaciones familiares, es decir, la nueva convivencia. Por eso es tan importante que en este nuevo orden, el cómo me organizo ahora un día, no tenga que ser en plan egoísta, no cómo me lo organizo yo, sino cómo se lo organiza la familia, porque es la unidad que está ahora trabajando. Es decir, vale, cómo compatibilizamos los horarios de los adultos, los horarios de los pequeños, en función de las necesidades laborales, de las necesidades. Evidentemente, ahí va a surgir conflictos. Yo creo que los conflictos, de alguna forma, la experiencia nos dice que hablarlos es lo que nos ayuda a superarlos. Entonces, yo creo que desde la tranquilidad y viendo el equilibrio hay que empezar a trabajar. Yo creo que las próximas semanas las recomendaciones van a ir en esa línea. El cómo hablar las cosas, el cómo intentar ordenar y hablar un poco desde entender también cómo está el otro, porque luego hay que ver que en cada casa las personas somos diferentes y hay personas que le tienen que dar más equilibrio, hay personas que son más emocionales, más impulsivas, y yo creo que ese conocimiento familiar, que a lo mejor hasta ahora, con la intensidad que se tiene ahora, no se estaba viviendo, yo creo que va a ser una de las claves para poder. Y como decía, con los deportistas trabajamos intentando anticipar situaciones. ¿Qué puede pasar? Yo creo que las familias ya tienen que saber que esto puede pasar, que la interacción con los hijos que no hacen lo que consideramos que tienen que hacer, fruto de todo eso, se pueden producir esos conflictos. Anticiparlos, tomar decisiones que lo faciliten, yo creo que es una de las mejores opciones que pueden tener las familias ahora.
Pues David, de verdad, ha sido un auténtico placer escucharte. Nos acabas de dar un manual en toda regla de supervivencia en estos momentos. Yo me quedo, a mí el mensaje que más me ha calado es el paralelismo que has utilizado con el tema de las lesiones, porque los que hemos pasado por alguna lesión más o menos grave, la verdad es que encontramos ahí muchísimas, muchísimas similitudes. David. Pues yo quería agradecer a David Llopis que en estos momentos aporte calma, que es algo que él sabe hacer perfectamente. David, además, es el paradigma de lo que queremos que sea este Teletrabajo Forum, algo que hable de teletrabajo para ayudar a todo el mundo, pero de manera transversal con todo lo que nos está tocando vivir. Y una de esas cosas es el aspecto psicológico y la convivencia. Y ojalá que la próxima vez que hablemos con él sea por otra razón totalmente distinta, que no sea ni una lesión, ni un confinamiento, y que seguramente nos diga pues cómo salir de estos reforzados, que al final va a ser lo que queramos hacer en el futuro. Así que, David, muchísimas gracias. Mucho ánimo con toda la gente a la que estás ayudando. Estoy seguro que te están masacrando a mensajes y a llamadas, y ojalá que esto que acabas de decir esté ayudando a muchísimas de las personas que nos están viendo. Muchas gracias a vosotros. Al final es un placer poder, en estas situaciones que no decidimos nosotros, poder ayudar. Y yo creo que en estas situaciones es cuando se ve que la figura de los psicólogos, los especialistas en psicología, es fundamental para poder ayudar y para aportar un punto de vista que yo creo que la sociedad en estos momentos necesita. Gracias a vosotros y gracias por esta iniciativa. Muchas gracias, David.